Bienvenidos a este espacio. Tenemos una conversación muy bacana con un personaje muy interesante que es Agustín. Yo a Agus lo conozco ya hace varios años y quisimos traerlo porque Agustín, pues además de que lleva 25 años o más trabajando en temas de consumo masivo, en marketing, en temas comerciales, conoce bastante la industria del sector alimenticio, es administrador y se ha dedicado pues, sí, toda su vida profesional a esto. Viene de ejercer un rol muy particular y es que manejaba toda la operación de Notco en Colombia. Entonces, nosotros en el marco de este informe de tendencias, este estudio de tendencias que hicimos, una de las tendencias más importantes son las Deep Tech, cómo las Deep Tech están transformando el entorno de negocios, cómo están transformando todas las organizaciones y entender que las Deep Tech no es solamente nanotecnología, no es solamente genética, pero tampoco es solamente inteligencia artificial, es muy amplio. Y además entender de manera muy específica, haciendo doble clic, porque aquí lo vamos a ver, sobre la inteligencia artificial, ver que la inteligencia artificial es una cosa muy grande, muy amplia, que trasciende el hype que estamos viendo de un montón de chatbots, de agentes, de cosas de facturación, cosas muy de eficiencia operacional y realmente pueden transformar una organización. Entonces, queremos conversar sobre eso. Agus, bienvenido. Sebas, muchas gracias por la invitación, por este tiempo, por este espacio, por esa introducción tan bacana, hombre, muchas gracias. La verdad es que es una admiración mutua, sobre todo lo que se ha construido en Stratec, lo que has hecho con tantas personas, tantas corporaciones y ese tema ahora del Deep Tech me parece pues muy al lugar, sobre todo para romper un montón de paradigmas o digamos, dar un poco más de contexto sobre la realidad de lo que tiene que ver la tecnología y creo que hay mucho para conversar. Mil gracias por esa invitación, viejo. Bueno, no, gracias. Gracias a vos. Agus, bueno, yendo como muy al grano para que la conversación sea, pues, digamos que se ajuste como unos tiempos de un formato de estos. Yo quisiera saber, a ver, un contexto muy rápido que es Notco, ¿cierto? Porque todos, pues, o mucha gente no sabe qué es y los que saben qué es han visto a Notco como producto en góndola. Entonces, entender un poquito qué es Notco y ya después nos vamos metiendo para entender el papel que juegan las Deep Tech y inteligencia artificial y todo lo que han hecho además para el desarrollo de producto desde la compañía. Súper. O sea, Notco es una empresa que nace en Chile de la mano de tres fundadores y nace precisamente desde el contexto de la creación de un algoritmo de inteligencia artificial. Ese algoritmo de inteligencia artificial es un algoritmo de red neuronal profunda que, a diferencia de la inteligencia artificial generativa, que es la que la mayoría de las personas conocen, como vos lo mencionaste, donde genera textos, genera imágenes, genera videos, genera todo ese tipo de cosas, este tipo de inteligencia artificial funciona similar a cómo funciona un cerebro, ¿cierto? Que es como la conexión, la interconexión de diferentes partes para entender mucho más a profundidad la forma como se desarrollan nuevas cosas. La diferencia entre la inteligencia artificial y un cerebro humano es la velocidad con la que esa inteligencia artificial pues, puede hacer cálculos matemáticos y poder empezar a entender los diferentes elementos sobre los cuales se construye. Entonces, Notco es una empresa, es una startup que se volvió unicornio muy rápidamente, precisamente por la creación de esa tecnología, de ese algoritmo, que básicamente lo que empezó a hacer en un principio y que, digamos, ha evolucionado de forma importante es hacer productos de origen vegetal, entendiendo los productos que existían de alimentos en el mundo y particularmente, digamos, los de origen animal, entendiendo su composición molecular y en una base de datos enorme de plantas, entender cuál es esa composición química, esa composición molecular que tienen esos productos y traer los vegetales o, digamos, los alimentos que se requerirían desde el mundo del reino vegetal para sustituir o imitar casi a la perfección esos productos de origen animal, tratando de encontrar el mismo color, sabor, olor, funcionalidad
textura de ese producto animal que estaba tratando de replicar. Entonces, digamos que Notco crea ese algoritmo, empiezan a desarrollar productos de origen vegetal y empiezan a construir unas marcas en diferentes países de América imitando sus productos de origen animal. Entonces, por ejemplo, vos tenías la leche y existía un producto que era Nut Milk, que es ese producto que es la única bebida vegetal que sabe, funciona exactamente igual que la leche, entonces donde vos puedes utilizarla para cocinar, utilizarla para acompañar un café, utilizarla en cualquier circunstancia, de la misma forma como lo utilizaba la leche, sin que tengas ese sacrificio del sabor, de esas cosas que son importantes al final cuando uno analiza esos momentos organolépticos clave de un alimento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que empezó a hacer Notco, y con esa tecnología, pues obviamente, muy rápidamente llamó la atención de la gran cantidad de personas que están en el mundo de los alimentos y de inversionistas importantes, por ejemplo, el Family Office de Jeff Bezos, Case, que son los de Mercado Libre, entre muchos otros fondos, pues ven esta tecnología como un elemento súper atractivo y se convierte en una startup unicornio muy rápidamente. La compañía nace en el 2016, o sea, ya está a puertas de cumplir 10 años, y es una compañía que, bien lo mencionas, ha sido bastante disruptiva lo que viene haciendo, y la evolución de la tecnología pues ha puesto ya no en unas esferas de conversación supremamente interesantes con la industria de alimentos en el mundo. Bacanísimo. Bueno, Agus, eso pues no es fácil entender pues, o definir el camino de crecimiento de una startup que arranca como una empresa de alimentos, ¿cierto? Que entiende al final que el core tecnológico es el que le da realmente el valor a esa compañía. Entonces, pues o no sé, me imagino que en la cabeza de las personas que fundaron Notco, de los fundadores, siempre fue crear productos, ¿cierto? Crear sus productos, y vuelvo y digo, eso es lo que uno eventualmente ve en Góndola. Eso cómo fue evolucionando, pues pasar como el entendimiento de qué es realmente el negocio, y cuando entienden en la compañía el poder de esa tecnología que tienen, qué viraje van dando. Para mí esa conversación, esa pregunta es la más bacana de todas, sobre todo, inclusive responde mucho a muchas decisiones que no han sido fáciles de tomar. Claramente cuando la compañía nace, inclusive uno de los drivers importantes tenía que ver con la sostenibilidad ambiental. ¿Cuál es el impacto que tiene utilizar vegetales en el uso de, pues, o para encontrar una solución de un producto alimenticio versus el producto símil, o digamos que espejo en el mundo animal? Pero realmente construir esas categorías que son emergentes del mundo plant-based y otras categorías de alimentos que vienen siendo como las diferentes opciones de alimentación alternativa que vienen creándose, sobre todo muy fuertemente en el mercado norteamericano, pues ahí hay un camino, y era crear sus propias marcas. Entonces se empiezan a crear diferentes categorías. Esta tecnología le permitió a Notco navegar transversalmente en casi todas las categorías de productos. Vos ves sustitutos cárnicos, sustitutos lácteos, dressings, snacks, entre otras cosas, a diferencia de muchas otras compañías que emergieron de productos a base de plantas que, que se enfocaban en una sola categoría. Entonces todos oímos hablar de Impossible Foods o de Daiya, que son todo este tema de productos de sustitutos lácteos, se enfocaban en una sola categoría porque la tecnología era completamente diferente. Con Notco, como la tecnología no tiene nada que ver con una categoría específica, vos podías navegar en un espectro mucho más grande de alimentos. Entonces empiezan a crear una gran cantidad de soluciones, y muy enfocados en América Latina, también entran al mercado norteamericano, y ahí es donde empiezan a entender, digamos que acá parte de la estrategia es fundamental, dónde reside la ventaja competitiva de Notco. Y la ventaja competitiva de Notco no es la creación de marcas ni de productos deliciosos, lo cual es buenísimo, pero su ventaja competitiva reside en la tecnología. Y esa parte es la parte más esencial del viraje estratégico que la compañía toma en los últimos 2 años, y es cuando se da cuenta precisamente que construir marcas
de categorías tan emergentes que todavía no son, no tienen una penetración significativa ni siquiera en Estados Unidos, pues es un tema que es un poquito cuesta arriba, pero la tecnología sí le permite a Notco resolver un montón de dolores que existen en la industria de alimentos, no solamente en el tema de sustituir un producto por un producto de origen vegetal, sino resolver un montón de problemas. Entonces, entremos a detallar algunos de los elementos que han sido importantes en estos meses o inclusive el último año, temas como la escasez de huevo en Estados Unidos por problemas de la fiebre aviar, entre otras cosas, temas como cuando se eliminó el uso del colorante número 3, color rojo número 3 en los diferentes ingredientes de un montón de situaciones, el incremento del costo del cacao que se multiplicó por 3 desde finales del 2023 y que obviamente tiene unas implicaciones enormes en la industria de alimentos. Ese tipo de situaciones, Notco con la tecnología las puede resolver. Yo no te voy a decir que de forma simple, pero son fácilmente resueltas a través de la búsqueda de alternativas de origen vegetal o de cualquier origen mineral que puedan sustituir esos productos en un momento determinado. Entonces, cuando esa tecnología se pone a disposición de la industria de alimentos, pues para empresas gigantes como Mondelez, como Ferrero, como Asahi, como Bimbo, etcétera, 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 pues Notco se puede convertir en un aliado enorme en esa resolución de esos problemas. Y problemas en la industria de alimentos hay cualquier cantidad. Entonces, cuando vos tenés esa situación, pues ahí es donde empresas como Kraft Heinz, por ejemplo, hacen el primer joint venture con Notco, se dan cuenta. Mayo, ¿cierto? Claro, no Mayo es un producto que nace de Notco, pero cuando Notco entra a Norteamérica, Kraft Heinz busca a Notco y dice, venga, yo siempre he innovado, digamos, Kraft es una empresa que siempre ha innovado, pero ha innovado desde, digamos que desde lo mismo, ¿cierto? Mayonesas con otros sabores, Oscar Mayer de otro tipo de salchichas, etcétera, etcétera, pero nunca había una innovación disruptiva por parte de Kraft Heinz, y lo que tiene Notco es, venga, yo le pongo la tecnología y la innovación, usted Kraft ponga las capacidades fabriles y capacidades de llegar al mercado y empecemos a meterle un elemento nuevo, mucho más disruptivo para buscar alternativas mucho más importantes en el mundo de la innovación. Entonces, se crea ese joint venture y ese joint venture es como esa luz que se prende para la industria de alimentos, es decir, yo puedo utilizar a Notco como un gran aliado para resolver un montón de temas de innovación y de problemas que existen en la industria de alimentos, y ahí es donde empiezan a generarse un montón de conversaciones, y ahí es donde Notco toma ese viraje estratégico, nuevamente sustentado en su ventaja competitiva, que es la tecnología. Entonces ahí es donde se le empieza a dar mucho más foco al negocio B2B. El negocio B2C continúa, pero digamos que se hacen unas renuncias importantes, unas renuncias relevantes, como es, por ejemplo, la terminación del negocio en Colombia, que tiene todo el sentido del mundo desde ese viraje estratégico, y empiezan a haber conversaciones mucho más potentes. Cosas como lo que estás viendo vos en LinkedIn en la actualidad es que Notco ya empieza a decirle al mundo de consumo masivo hay un montón de dolores que ya existen y yo con la tecnología se los puedo ayudar a resolver. Venga, hagámoslo juntos, ¿cierto? Y eso es un hito importante en la nueva Notco que hoy está dispuesta a hacer cosas diferentes. Agus, detrás de, obviamente, pues, y ahorita me voy, pues digamos que vuelvo a este tema de la industria, pero me voy un poquito más a la tecnología. Claramente, pues has hablado mucho de la inteligencia artificial utilizada para poder hacer este ejercicio, pues estos desarrollos, pero ¿qué más hay de ciencia detrás? Porque una cosa es la formulación que nos da la IA, ¿cierto? Desde el conocimiento de los atributos de cada molécula o lo que sea, ¿cierto? En términos de sabor, temas organolépticos, textura, lo que sea. Pero, ¿qué más hay detrás? O sea, a nivel de ciencia para poder producir lo que finalmente se produce, o eso todo lo hacen robots, o cómo funciona eso en el No, bajo. digamos que cuando arrancamos desde lo que te mencionaba, Notco es un algoritmo de inteligencia artificial creado por los fundadores de Notco, un algoritmo que sigue creciendo y que tiene un montón de variables hoy en día, digamos que tiene unos diferentes módulos, que tienen roles diferentes para poder precisamente
trabajar digamos, en objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, los primeros módulos tienen que ver mucho con exploración, con entender qué tipos de ingredientes se pueden utilizar en un momento determinado. Hay otros módulos que tienen mucho más un aterrizaje con relación a las capacidades fabriles que existen en el mercado o con los productos que están disponibles. Solo para hacer un efecto ilustrativo. Cuando vos decís, por ejemplo, a inventar una cosa simplemente nuevamente, para efectos de ilustración. Digamos que yo le pido a la inteligencia artificial, yo necesito reemplazar una croqueta de jamón y tocineta, ¿cierto? Y la inteligencia artificial me arroja miles de posibles recetas. La realidad es que poder replicar esa croqueta de jamón y tocineta con esas miles de recetas, pues no necesariamente va a ser tan factible. Ahí ya empieza a haber una serie de restricciones desde el punto de vista de qué tipo de ingredientes están disponibles en donde vos estás ubicado, qué tipos de maquinarias existen para utilizar los diferentes ingredientes, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de elementos. Entonces ahí empieza una iteración muy importante entre el grupo de científicos, el grupo de chefs, el grupo de desarrolladores, a trabajar con esas recetas y empezar a aterrizar eso para que la inteligencia artificial empiece a depurar hasta que llegue a unas fórmulas mucho más definidas y asertivas, de tal forma que eso se pueda volver viable. Esa es la forma como, digamos, trabaja. Pero digamos que en términos generales, Sebas, Notco es ese algoritmo de inteligencia artificial. Eso es, con un montón de personas científicas y un montón de personas que están trabajando en esa iteración, pero esa es la tecnología. Por eso esta es una compañía que es puro y duro, es una startup real de tecnología, ¿cierto? Esto no es una empresa, ellos Notco no tienen capacidades fabriles, Notco no produce en sus propias capacidades fabriles, todo lo hace con terceros, precisamente para poder tener la flexibilidad, la velocidad, la adaptabilidad de hacer cualquier receta en cualquier ubicación geográfica o lo que sea, ¿cierto? Y esa es la esencia de esa tecnología. Lo que estás diciendo es muy, muy importante y ahí vuelvo al mercado, pues, o más bien al mainstream, ¿cierto? A la industria. Y es porque es tumbar un paradigma súper grande. Yo para hacer una empresa de alimentos no tengo que producir el alimento, pues básicamente. Tal cual. Y ahí pues uno ve que Notco sí nace como una startup que compite directamente con grandes jugadores del sector alimenticio, pero como a nivel general, inclusive de estrategia, pues porque hay muchas personas consumiendo este contenido muy, muy dedicados a la gestión de innovación y a ver cómo tienen que empujar, cómo tienen que transformar, cambiar los mindsets al interior de la organización. ¿Qué aprendizajes puede tener una empresa de esto que está haciendo Notco? Porque inclusive es cambiar el negocio, ahorita lo estabas mencionando, es pasar de vender, pues de ser un CPG, ¿cierto? De vender productos de consumo masivo, eh, a, a ir a venderle la tecnología a los que antes inclusive eran sus competidores y habilitarle a sus competidores el que puedan entrar en esas categorías con esos atributos. Es no ser fabricantes en una empresa en una industria de fabricantes, en un negocio de fabricantes. Entonces, ¿qué más ves vos ahí? Además, porque una aclaración, yo conocí a Agus hace muchos años siendo director de innovación en familia. Entonces, tiene un background ahí también interesante. O sea, dos comentarios con base en lo que estás mencionando. Lo primero es, precisamente Notco desde el principio se definió como una empresa no de alimentos, sino como una empresa de tecnología, y esa tecnología estaba puesta a disposición de la industria de alimentos. Digamos que ese es como el pequeño diferencial, que no es menor. Ahora, lo segundo es, con base en la pregunta ya más específica, precisamente esos paradigmas se dan a todo nivel. Hace poco conversaba con una empresa pequeña con un producto muy chévere, que no ha lugar pues traerlo aquí sobre la conversación, pero tenían una visión de llegar al mercado norteamericano. Y digamos que el plan era que necesitaban comprar unas máquinas para poder producir sus propios productos y estar listos en términos de capacidad para poder abastecer el mercado norteamericano. Y parte de la conversación que teníamos era,
si realmente tiene sentido es invertir en unas capacidades para ir a explorar un mercado, sabiendo que hoy, por ejemplo, tu mismo producto lo puedes producir en ese mercado determinado, hacia una maquila, tal vez sacrificar obviamente márgenes en principio, pero para poder testear un montón de elementos que son importantes a la hora de uno evaluar cuáles son tus atributos, ventajas competitivas sobre las cuales vas a jugar y ganar en ese mercado nuevo. Y en el mundo de la industria de alimentos, hoy cada vez más, pues se crean unas especies de clusters o de espacios en donde vos puedes iterar, explorar, jugar con un montón de elementos sin tener que hacer inversiones significativas en un principio, sobre todo para evaluar si realmente vos tenés una solución que resuelva los dolores que realmente existen en el mundo de alimentos. Notco lo tuvo muy claro desde el principio. Para Notco, nuevamente, como la propuesta de valor estaba basada en la tecnología, pues no necesariamente vos necesitabas maquinaria para poder hacer que esa tecnología se tradujera en una solución ya lista. Porque además, parte de los aprendizajes fue que, por ejemplo, con la Nut Milk, la Nut Milk nace 2 años después, o un poquito más de 2 años después del nacimiento de Notco, y en el transcurso de 4 años, la fórmula evolucionó varias veces, muchas veces, precisamente porque cada vez aparecían cosas nuevas que hacían que el producto fuera mejor, y eso llevó incluso a tener que cambiar de maquilador. Bueno, este maquilador ya con esta nueva fórmula no me funciona por X o Y motivo, entonces me voy a otro maquilador con el que pueda resolver o tener esta nueva solución ya implementada. Y ese tipo de cosas le permitieron muy rápidamente entrar al mercado mexicano. Por ejemplo, el mercado mexicano, cuando se dieron cuenta que entrar al mercado mexicano tenía todo el sentido, pues la mejor forma de hacerlo ni siquiera era produciendo desde el origen, que era Chile al principio, sino produzcámoslo ya directamente con un fabricante local sobre el cual yo pueda tener las ventajas competitivas. Y obviamente, súper claro y súper importante tener el criterio muy, muy transparente de qué es lo que vos tenés que proteger dentro de tus fórmulas, porque pues no se trata de regalar todo, sino es cómo funciona. Inclusive, todo el mundo sabe que la fórmula de Coca-Cola es bien protegida, pero Coca-Cola no produce Coca-Cola, ¿cierto? Los que producen la Coca-Cola son terceros. Sí, claro. Entonces, ¿cómo un embotellador reproduce la fórmula más protegida? Pues precisamente es parte de cómo sabes vos utilizar esas capacidades terceras, ¿cierto? Bacano. Latinoamérica, una empresa de estas que rompe la industria a nivel global, nace en Latinoamérica. ¿Cómo nace en Latinoamérica y al final todo termina en Estados Unidos, ¿cierto? Pero termina por mercado, simplemente por tamaño de mercado o porque en Latinoamérica no hay suficiente mercado. ¿A qué voy? Pues las empresas latinoamericanas no están adoptando, por ejemplo, este tipo de soluciones y por eso le toca a Notco cuando decide irse tan B2B, pues buscar otros greener fields, como dicen, o qué. Pues, ¿por qué termina eso así? A ver, digamos que en Latinoamérica, partamos, el inicio de cualquier compañía puede nacer en cualquier lugar y creo que en Latinoamérica tenemos el talento suficiente para que emerjan soluciones ganadoras en cualquier parte. Eso es lo primero. Lo segundo es, el mercado latinoamericano es muy interesante y es un mercado que no es menor, es grande, estamos hablando de más de 600 millones de personas, pero hay unos dolores de mercados que son mucho más relevantes hoy en día. Digamos, este tipo de categorías, en el caso de Notco particularmente, cuando entra el mundo de la alimentación a base de plantas, pues sin duda alguna son categorías que apenas están emergiendo en Latinoamérica, en donde digamos que la capacidad adquisitiva está restringida de una forma u otra, donde todavía inclusive hay eh, unas situaciones importantes de temas de nutrición, de acceso, de asequibilidad también, ¿cierto? Ahí, digamos, desde las dos frentes. Y lo que sucede con Notco es muy sencillo, estos son soluciones muy relevantes para toda la industria de alimentos en donde digamos que las primeras elecciones están sustentadas en las grandes empresas que pueden hacer que
que la atracción de la venta de la tecnología se vuelva mucho más rentable en un principio, ¿cierto? Pero esto va a ir cascadeando cuando uno lo pone en la pirámide de las primeras compañías grandes que están acá, pero eso va a ir bajando a diferentes industrias. Ya existen compañías en Latinoamérica de alimentos que están de una forma u otra en contacto con Notco, inclusive Bimbo ya está en conversaciones con Notco, y eso es que ya exista algo o no exista, no tengo ni idea, pues, pero ese tipo de conversaciones ya están, y empresas latinoamericanas, aquí en Colombia inclusive también hay una que ya está conversando con ellos, a qué punto, con qué nivel de solución o con qué nivel de implementación, pues esa parte ya no la tengo clara, pero la realidad es que sí existen empresas en Latinoamérica que van a estar, o en Hispanoamérica para decirlo mejor, que van a estar conversando con Notco por diferentes soluciones. Pero sin duda alguna, cuando analizamos pues, las grandes compañías de alimentos del mundo, las que venden billones de dólares, pues ahí es donde están los frutos más atractivos, y que es donde más soluciones rápidas podemos poner y traer retorno de una forma más acelerada. Es así de sencillo, pues eso no tiene El tamaño de la torta, pues el tamaño del premio, obviamente. Exactamente. Agus, ¿y esto para dónde va? ¿Vos para dónde ves que va en general la industria, pues a la velocidad a la que se está desarrollando la tecnología? Vuelvo y digo, no solamente la IA, en general, todas las deep tech. ¿Vos cómo ves que puede ser esta industria? Vos que has estado tan metido en la industria de alimentos durante tantos años y has visto todas las evoluciones, has estado metidos en tantos subsectores de la industria alimenticia, estás tan de frente al consumidor porque pues tenés esa experiencia, ese recorrido tan grande en marcas y en el tema comercial. ¿Esto para dónde va? Pues, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar una empresa, una pyme del sector alimentos, o una gran empresa del sector alimentos, pero que juega de manera local a nivel regional? ¿Qué puede esperar de este boom? O sea, hay muchas macro tendencias que vienen convergiendo precisamente en todo lo que tiene que ver con el mundo de los alimentos. Digamos que listas de ingredientes más pequeñas, origen de los ingredientes mucho más saludables, todo el tema de la eliminación, restricción o bloqueo de ingredientes que vienen siendo cuestionados desde diferentes tipos, el tema de la sostenibilidad tanto ambiental como social, el tema precisamente las nuevas tecnologías que vienen emergiendo. Hay un montón de elementos que empiezan a converger, y sin duda alguna, digamos que empresas como Notco, entre muchas otras, pues empiezan a ayudar a resolver un montón de temas que no son menores y que van a seguir siendo importantes de cara precisamente a tener mejores ofertas en los diferentes mercados. Para nosotros en América Latina, yo diría que digamos que partiendo nuevamente los grandes retos que existen en el tema de la alimentación, y cuando digo los grandes retos ni siquiera tiene que ver con el origen de los ingredientes, etcétera, sino es realmente cómo lograr, por ejemplo, resolver los temas de nutrición, que no son menores, porque además todo eso es un círculo vicioso. Problemas de nutrición generan temas de educación, y el tema de educación generan temas sociales, y esto hace que haya inequidad. Hay un montón de elementos que no son menores y que son importantes. Y hay muchas empresas que al final vienen trabajando con diferentes frentes, tratando de resolver precisamente esos elementos. Y la tecnología, sin duda alguna, va a ser un facilitador para que ese tipo de búsqueda, de resolución de problemas se pueda lograr. Y yo creo que en la medida que ese tipo de soluciones o conversaciones se pongan sobre la mesa, empiezan a aparecer nuevas opciones, pues eso lo que va a ir generando son nuevas oportunidades de negocio, nuevos ingredientes que empiezan a estar disponibles en el mundo de los alimentos, entre otras cosas. Y eso va a ser fundamental de cara a que estemos preparados. Lo que sí es súper clave es que si uno no está consciente de lo que está pasando y no está con la mente abierta a lo que está pasando y no está leyendo todo el tiempo, porque hay que estar como muy vigente en las diferentes situaciones que suceden, pues probablemente uno queda como un poquito rezagado, pero esto hay que estar ahí
dónde están pasando las cosas, qué es lo que está sucediendo. En la medida que uno esté más conversaciones, hay un montón de facilitadores de conversaciones, las cámaras de comercio aquí en Colombia, las locales, nacionales, etcétera, las entidades no gubernamentales del gobierno, público-privadas, todo el mundo que está poniendo conversaciones, es importante. Pero hay que tener conversaciones relevantes y rápidas en la mesa. A mí, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, la ley de etiquetado en Colombia, que tiene un espíritu espectacular, tiene un montón de fallos en su ejecución, y eso hace que la gente inclusive le pierda credibilidad a muchos temas, lo cual no es tan bueno, y que hay que resolverlo rápidamente para que ese espíritu no se pierda, ¿cierto? El espíritu de que las cosas sean mejores. Porque no todo, como yo le digo a la gente, no todo lo natural es necesariamente bueno, no todo lo ultraprocesado es necesariamente malo. Y eso es parte de la esencia de los alimentos, ¿cierto? Pero hay mucho por trabajar en este sentido, Sebas, y creo que cada vez las empresas pequeñas inclusive están más preparadas para asumir esos retos, sobre todo por la adaptabilidad que tienen, por la velocidad que tienen. Solo hay que estar muy vigentes. Listo. Hago dos preguntitas que salen pues como esta conversación, oyéndote. Dentro de las tendencias que están claramente mapeadas, pues porque es que todo muestra que la cosa va hacia allá y se está moviendo hacia allá. Vuelvo y digo, hablo de tendencias más de gestión de innovación y de transformación organizacional más allá de la práctica de innovación. O sea, no estamos hablando de metodologías, no estamos hablando de nada de eso. En este informe nosotros vemos dos cosas importantes. Una que has mencionado varias veces, que es la sostenibilidad. Y es esa convergencia de innovación y sostenibilidad. Y la otra que es la colaboración, o sea, la apertura que tienen que tener los corporativos y que están teniendo y cada vez van a tener más los corporativos a colaborar con startups y a comportarse como emprendedores, pues para poder lograr esa transformación. Mencionaste mucho, por ejemplo, a Kraft Heinz, como en ese impacto que tuvo en la compañía para poder dar ese viraje. No sé, pues si tenés como pronto un par de comentarios ahí, como cuál ha sido ese rol y qué tanto colabora, más allá de ser cliente-proveedor, qué tanto ha colaborado o colabora Notco con esos corporativos y cómo se ve ese tema de la convergencia entre sostenibilidad e innovación. A ver, yo creo que lo primero es desde la óptica de cómo los corporativos vienen trabajando con las startups. Cada vez es más consciente que digamos que esa arrogancia que existió hace un quinquenio, inclusive 10 años atrás, cada vez es menor. Cada vez hay personas que están más metidas en el mundo corporativo, que ya son conscientes que hay un montón de capacidades que pueden usar de una buena forma, en el buen sentido de la palabra, del mundo de las startups. Y yo creo que hemos aprendido, o los corporativos han aprendido a trabajar de diferentes formas con el mundo de las startups. Creo que hay un montón de soluciones que emergen precisamente de ese tipo de empresas, y que apalancados o apoyados de diferente forma con mentorías, entre muchos otros elementos, pues han emergido nuevas soluciones que muchos corporativos han empezado a implementar. Y eso es buenísimo, y ojalá que siga sucediendo, y en la medida que más personas sean conscientes y vean mayores casos de éxito, pues eso va a ser un círculo vicioso, o círculo virtuoso, mejor, círculo virtuoso de esas oportunidades. Ahora, la realidad con el tema de la sostenibilidad es que precisamente tiene que ver mucho con lo que hablábamos de Notco. Cuando Notco parte de cómo vos haces hard choices, como lo dice Alejandro Salazar en todo el tema de estrategia emergente, cuando ellos se empiezan a dar cuenta que realmente su ventaja competitiva radicaba en la tecnología y no en las marcas, porque y algún día tuve una discusión con alguien que mencionaba, es que las marcas de Notco, y yo, las marcas de Notco, entre comillas, no son nada. Inclusive si uno analiza de forma importante, nadie conoce las marcas de Notco. Listo, la gente que está en el mundo de la industria ya conocía a Notco y entendió lo que es la tecnología, pero para que vos te hagas y volvás que tus marcas una ventaja competitiva, pues requerís quemar mucho dinero, invertir mucho en esa construcción, en ese equity de marcas, y realmente ahí no reside el valor reside en la tecnología y cómo haces que esa tecnología se empiece a volver tu producto, y ese producto se vuelve
o digamos que lo visualices de cómo hace para que tu negocio se vuelva sostenible a través de esa ventaja competitiva, esa ventaja estratégica que vos tenés, es otro cuento. Y ahí es donde realmente empieza a haber un valor intrínseco mucho más potente, y es donde realmente el negocio se vuelve pues mucho más relevante de cara a esa sostenibilidad económica, pues. Y esto empieza a pasar de una forma importante porque otro de los grandes paradigmas, Sebas, que existe en el mundo de las grandes, o todo lo que ha habido con las startups, es la diferencia entre una startup y una pequeña empresa. Que eso no es menor, y no vale, digamos que vale la pena escatimar precisamente en la conversación, porque muchas veces uno dice, no, es que yo soy una startup. ¿Qué es lo que vos tenés? No, yo tengo una marca de papitas y soy una empresa pequeña. Vos sos una empresa pequeña, vos no sos una startup. Es muy, muy importante definir la diferencia, porque es que la escalabilidad, el crecimiento de una empresa pequeña existe, y tener la oportunidad, puedes tener un producto espectacular, resolver un montón de dolores, ser una buena solución para un corporativo, brutal, todo es muy chévere. Pero una cosa es ser una startup de base tecnológica en donde vos tenés un potencial de crecimiento exponencial basado en unas capacidades o unas inversiones que no son directamente directamente proporcionales al crecimiento. Entonces, son unos elementos que son importantes diferenciar, de tal forma que podamos entender si yo como corporativo, por ejemplo, me involucro con empresas pequeñas que me puedan traer capacidades nuevas, o me involucro con startups que me puedan traer otras capacidades, con otras características, y que me van a permitir, obviamente, meter de forma real una inversión que valga la pena hacer. Y eso son pequeñas comparaciones, pero no son menores, porque realmente entender que lo que uno quiere, que lo que uno está apoyando, patrocinando, invirtiendo, pues es relevante, es muy relevante. Sí, sí, total. La rentabilidad estratégica de la inversión en el relacionamiento con startups desde el corporativo es muy diferente, inclusive a la rentabilidad financiera, que puede ser mucha o puede ser demasiada, ¿cierto? O sea, eso a veces es inclusive incalculable, porque la rentabilidad estratégica a veces es muy difícil de dimensionar, de aterrizar. Bueno, no, yo pues como para ir cerrando, pues primero te agradezco enormemente, qué experiencia tan bacana, pues qué nota haber podido conocer esto y saber pues que desde Latinoamérica están naciendo este tipo de iniciativas que están transformando los corporativos. O sea, es que pensar que una empresa que nació aquí cerquita va y transforma un gigante como Hainscraft. Escucha, eso es cierto, eso es otras ligas, eso es otro nivel. No sé qué mensaje final pues te gustaría dejar, vuelvo y te digo, teniendo en cuenta la audiencia, gente que está buscando transformar su organización más allá de la industria de alimentos. En general, todos los que estamos aquí estamos en este afán de sacarnos todo el ruido que tiene LinkedIn, que tienen las redes, que tiene todo sobre IA por todos lados, concentrarnos en la esencia. No sé qué mensaje tenés, pues, o que quisieras compartir ahí con la gente. Sebas, digamos que hace poco conversábamos precisamente en la Cámara de Comercio de Medellín, en un evento en el marco del clúster de agroalimentar de la Cámara de Comercio. Y estamos hablando que yo creo que una parte es el uso de la inteligencia artificial, y que todo el mundo empieza a utilizarlo, y lo pones en tu computador, y entonces ayúdame a hacer un mail, ayúdame a hacer esto, ayúdame a analizar este texto, cualquier cosa. Y eso, yo soy de los que digo, no es menor comenzar con eso, está bien, pues es importante, y es importante porque además eso te ayuda como a empezar como a estar un poquito como abierto a que esto son herramientas que te pueden empezar a ayudar. Pero digamos, al final el tema que no es menor es, hay muchas empresas pequeñas que vienen haciendo cosas muy bacanas con modelos de inteligencia artificial de diferente tipo, ya sea con las herramientas existentes en el mercado, o con herramientas propias creadas en estos días conversaba con una empresa espectacular en Chile que se llama Codebreaker, que están ayudando a entender todo lo que pasa con
se me olvidó, con todo con la microbiota de la tierra y lo que sucede y el agua, y pues para precisamente ayudar a mejorar la productividad de los cultivos, entre otras cosas, y viene trabajando aquí con diferentes empresas en Colombia, son chilenos, y el tema es una inteligencia artificial que tiene pues creada por ellos, muy sencilla en sus palabras, pero que lo que les ayuda es a agilizar y hacer unas cosas de forma totalmente diferentes. Entonces el tema es empezar a trabajar con esto sin miedo. Esto te puede ayudar a resolver temas desde tu visión estratégica, qué es lo que querés, cómo lo querés hacer, tener muy claro lo que en lo que uno es bueno y dónde reside su ventaja competitiva es fundamental. Y darle para adelante y buscar aliados. Yo soy de los que creo, y vos con vos hemos conversado muchísimo, Sebas, que hoy el mundo corporativo es un mundo en donde la colaboración hace que los éxitos sean mucho más potentes, donde vos puedes ser mucho más ágil, donde vos puedes ser mucho más asertivo, donde uno ya tiene que dejar de tener romper esos paradigmas de que yo tengo que cuidar todas mis cosas y hacerlo solo. Hoy en día, haciendo las cosas con más gente, se logra hacer cosas mucho más potentes y más bacanas. Creo que ese es como el gran mensaje. Bueno, súper. Pues esa es la invitación y, pues, y eso es lo que muestra. O sea, es que el volumen de, pues, o como viene creciendo la colaboración entre startups y corporativos en los diferentes formatos de inversión, de joint ventures, de programas venture client, aceleradoras, en fin, todo lo que es increíble, es espectacular. Bueno, Agus, muchas gracias, hermano. Seguimos conversando, seguramente saldrán preguntas, las personas que quieran conocer más sobre el tema, qué pueden consumir, qué pueden ver, dónde te encuentran en LinkedIn, que te sigan, publicás, ¿qué quieres? Contá. Conversemos en LinkedIn, siempre estaremos listos para conversar, como lo hemos hablado, todas las conversaciones son para tenerlas en la vida, eso genera redes y nuevas oportunidades. Bienvenidísimos, Agustín Londoño Pérez en LinkedIn, y nada, hablemos que hay mucho por construir. Bueno, súper. Muchas gracias. Nosotros pues nos Gracias a vos. despedimos. También nos pueden encontrar en las redes como Stratec Ventures, en LinkedIn como Stratec Ventures. A mí, Sebas Castrillón, siempre también disponible para cualquier conversación. Muchas gracias por el espacio, Agus. Nos estamos Sebas, viendo. gracias a vos por la invitación, cuídate mucho. Chao.